bien, yo quiero compartir un tema y es sobre mi actitud hacia las promesas de Dios. Y yo quiero que usted se haga esta pregunta que yo me hice. ¿Cuál es mi actitud cuando yo leo las promesas de Dios? Puede ser muy variado. Puede ser que nosotros digamos, esa palabra de Dios es para mí. Dios la escribió exclusivamente para mí. O puede ser que nosotros podamos decir, tal vez esa palabra no es para otros, es para otros. Tal vez no es para mí. Quizá la podemos recibir con duda, quizá con una situación de escepticismo. Y podemos nosotros tener diferentes reacciones cuando nosotros leemos las promesas de Dios que están escritas y lógicamente son para nosotros. Si no fueran para nosotros, no estuvieran ahí, ¿verdad? Las promesas de Dios son para nosotros. Hay que tener una actitud de fe para apropiarse uno de las promesas de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Lea conmigo 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Me ayudan allí los hermanos de multimedia, por favor? 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Muy bien. Dice la Escritura, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, dice, para gloria de Dios. Mire, a mí me encanta este versículo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, dice, para la gloria de Dios. Hay en la vida de cada uno de nosotros muchas veces, tal vez alguna incertidumbre. Estamos por terminar el año 2019 y va a empezar el año 2020. Y tal vez en usted hay alguna incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Si se va a casar o no, ¿verdad? ¿Qué fiesta va a hacer? Si va a invitar a medio pueblo. Va a matar una vaquita por ahí. Yo no sé qué puede ser su incertidumbre. Pero yo quiero hoy dejar sentado en su corazón que nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo de promesas. Somos un pueblo de promesas. Como pueblo de Dios somos un pueblo de promesas. Y eso quiero que usted al salir de acá salga con esa expectativa de que usted es una persona de promesa, que Dios cuando dejó algunas promesas escritas en la Biblia estaba pensando en usted, estaba pensando en mí y estaba pensando para que nosotros podamos arraigarnos a esas promesas y poder vivir bajo esas promesas todos los días de nuestra vida. Estaba leyendo ahí algunos pasajes de la Escritura y me encontré con un hombre que fue negativo a las promesas de Dios, pero también me encontré con otro hombre que fue positivo a las promesas de Dios. Y el primero está en 2 de Reyes capítulo 7, versículo 1 y 2. Fíjese que la ciudad de Samaria estaba sitiada por el ejército de Asiria y no entraba comida ni salían personas para vender, sino que estaba totalmente sitiada. Ya el hambre estaba haciendo mella en el pueblo, los alimentos estaban escaseando, ya la situación económica dentro de la ciudad estaba muy difícil. La supervivencia realmente era cosa seria en ese tiempo.
Y resulta que en medio de todo eso, Dios trajo una promesa para el pueblo de Samaria. Y dice que se levantó y esta promesa vino a través del profeta Eliseo. Dice que dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Y vea, la promesa de Dios no era para la siguiente semana, no era para la quincena, no era para el mes, no era para el otro año, sino dice: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina, dice, un siclo, y 2 seas de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El pueblo de Samaria estaba siendo afligido, estaba siendo atormentado, ya no tenían nada que comer. De repente Dios se levanta a través de su profeta Eliseo y le lleva una palabra de promesa al pueblo de Israel, a la ciudad que estaba siendo afligida, aquella ciudad que estaba siendo azotada por el hambre. El Señor le levanta una promesa y se las hace saber a todo el pueblo. Pero uno de los príncipes sobre el cual dice el rey se apoyaba, es decir, uno de los príncipes más de confianza del rey de ese entonces, dijo él: ¿cómo puede ser posible? Si nosotros estamos sitiados por el ejército enemigo, nadie puede entrar ni salir. El ejército es numeroso, nosotros somos muy pocos para poderles hacer frente. Así que, así en tono de burla, él dijo: solamente que Dios abriera una ventana en el cielo para enviarnos comida, esa promesa se cumpliría. De lo contrario, está muy lejos. Pero el profeta Eliseo le dijo: esto será así, mas tú, dice, con tus ojos lo verás, pero no comerás nada de ello. Y resulta que 4 leprosos, ¿eran 4 o 2? 4, ¿verdad? 4 leprosos salieron y dijeron: lo mismo nos da a nosotros morir en manos del ejército asirio o morir de hambre acá. De todas formas vamos a salir. Y salieron, dice, de la puerta de la ciudad. Y de repente, cuando se encontraron, el campamento de los asirios estaba vacío de gente. Eso sí, todas las cosas las habían dejado allí. Y entonces vinieron usted se imagina qué hartada se dieron los. Yo creo que tuvieron necesidad de Alka-Seltzer, ¿verdad? Porque estos comieron como nunca habían comido. Así como cuando usted tiene hambre, ¿verdad? Que quiere devorarse toda la comida que está ahí enfrente. Pero estos hombres se llenaron, se saciaron, agarraron oro y plata y de repente dijeron: es que no es justo que nosotros nada más disfrutemos, solo nosotros disfrutemos esta bendición. Así que mejor hagámosles saber a nuestros hermanos. Y fueron y salen todos despavoridos, ¿verdad? Corriendo y diciendo: ¿dónde están las tiendas? ¿Dónde está la comida? Y salieron corriendo. Y el príncipe dice que había dicho, que había puesto en tela de juicio la palabra de Dios, estaba en la puerta. Y dice que todos pasaron corriendo y lo machucaron. Y se murió. Y no pudo él disfrutar de la promesa de Dios. Por eso, mis amados hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros abrimos la Biblia y encontramos promesas de Dios? Muchas veces puede ser negativa y decir: ¿cómo va a ser posible? ¿Verdad que a veces tenemos testimonios y nos alegran mucho?
Y decir, es que hermanos, fíjese que el Señor me sanó y me sanó, gloria a Dios, y todos, bravo, gloria a Dios. Yo creo que sería lo común de decir que por las llagas de Jesús hemos sido nosotros sanados. Eso sería lo común. Lo que nosotros, hermanos, no que a nosotros nos cae como un balde de agua fría cuando oímos testimonios de grandezas. Pero lo estoy diciendo entre comillas, porque para Dios todas las cosas son iguales. Sanarlo a usted de una gripe como de cáncer, para lo mismo es para el Señor, ¿verdad? Para el Señor no hay distinción de eso. Pero este hombre tomó una actitud negativa hacia una palabra de Dios que la recibió en tiempo difícil. Hermanos, y es que el asunto es que cuando nosotros estamos pasando en tiempos difíciles y llega una palabra del Señor a nuestra vida, supóngase que usted está hasta aquí de deudas, no tiene que comer, ya le van a quitar la luz, lo van a sacar de la casa, y llega alguien y le dice el Señor que no se preocupe porque esta semana usted saldrá de todas esas deudas. Dice usted, y empieza a hacer usted números de dónde. Mi tío tiene pisto, pero es muy codo, ¿verdad? Mi abuelito tiene su colchoncito ahí, pero no suelta nada, ¿verdad? Y empezamos nosotros a contar con los dedos de dónde nos puede venir la provisión. Pero resulta que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede mover cielo y tierra para poder llevar la promesa de Dios a sus hijos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios que nosotros le cantamos, ese es el Dios que nosotros le servimos, hermanos, que se complace Él en cumplir sus promesas en la vida de sus hijos. Pero hay otro que a mí me llama la atención, y este ni era siervo del rey, ni era del pueblo de Israel, que agarra la promesa de Dios y la cumple. Es el centurión, capítulo 8 del libro de Mateo. A mí me llama la atención cómo este hombre en fe se apropia de las palabras de Jesús. Este centurión, dice la Biblia, que tenía un siervo que estaba enfermo, estaba a punto de morir, y él había oído de Jesús que andaba sanando y haciendo bienes a las personas en las comunidades. Y él dice que oyó hablar de Jesús y envió una comitiva a que le dijeran a Jesús que por favor descendiera y sanara a su siervo. Jesús dijo dos palabras: iré y le sanaré. Esa fue la contestación del Señor: voy a ir y le voy a sanar. Pero este hombre, hermanos, se apropió de esta promesa tremenda de la boca de Jesús, y él dijo: no es necesario, Señor, que tú vayas a mi casa, solamente di la palabra, di la orden y mi siervo va a sanar, porque yo estoy acostumbrado a vivir bajo autoridad y sé que cuando tú hablas las cosas se van a cumplir. Así como yo doy órdenes y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace, haz aquello y lo hace, así también si tú sueltas la palabra que me has prometido que mi siervo va a sanar, mi siervo va a sanar. Y la Biblia dice que al instante su siervo fue sanado. Vea cómo un hombre, no siendo del pueblo de Dios, no teniendo parte de la escritura en sus manos, creyó una palabra de Jesús. Y la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Lo único que necesitamos nosotros es creer en la bondad de Dios para con nosotros, de que va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Estos días he estado leyendo bastante el libro de Números, y siempre me llama la atención en el capítulo 13 y capítulo 14 de cuando Dios envía a los espías a reconocer la tierra. Cuando Moisés los envía a 12, y dice la escritura que eran príncipes, no era cualquier gente, era gente de calidad, era gente que tenía liderazgo, era gente que había caminado ya con Moisés.
y los envía a reconocer la tierra prometida. 10 vieron solamente con sus ojos naturales las cosas que había en la tierra prometida. Había gigantes, había ciudades amuralladas, la tierra era difícil, aunque llevaron una parte de verdad de informe, y fue que llevaron un racimo de uvas y dijeron: la tierra sí es buena, pero ahí en esa tierra hay gigantes, ahí en esa tierra traga a sus moradores, así que esa tierra, por lo tanto, es difícil de poderla conquistar. Dijeron 10 vieron las cosas solamente con sus ojos naturales. Por eso, ¿qué es la fe? Es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos hombres se guiaron por sus sentidos, se guiaron por lo que ellos vieron, se guiaron por la vista. Y hermanos, es que cuando nosotros nos guiamos por nuestros sentimientos, la fe se va a quedar a un lado. Y nosotros vamos a actuar de acuerdo a nuestros sentimientos. La vez pasada yo oré por un hermano y se empezó a quejar después: pero hermano, si ahí me duele todavía, ahí tengo el dolor, ¿va? No estaba recibiendo por fe su sanidad. Y muchas veces nosotros somos así. Estos 10 regresaron con un informe negativo y dijeron: no se puede, la tierra es difícil, no se puede lograr la conquista, aunque es buena la tierra, pero no se puede. En otras palabras, Dios como que no va a permitir que sus promesas se cumplan en nosotros. La tierra era para ellos, era para que ellos la gozaran, para que ellos la pudieran disfrutar, era para que ellos pudieran alimentarse bien, y era una tierra realmente donde ellos podían ser hasta exportadores de todos los productos que les iba a dar la tierra. Pero realmente ellos solamente vieron lo que con sus ojos naturales podían ver. Y entró tal pánico en ellos que el pueblo estuvo dispuesto a apedrear a Moisés. Usted se imagina hasta dónde. Y dijeron: vamos a nombrar un capitán para que nos regrese a Egipto. Es que allá sí había comida, era lo que sus ojos naturales podían ver. Y estaban dejando a un lado la promesa. ¿Qué era la promesa que Dios les había hecho? Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde ellos iban a ser muy, pero muy, muy prósperos. Entonces dijeron: vamos a nombrar un capitán. Vea hasta dónde nos afecta a nosotros, porque esto les afectó en primer lugar a ellos, segundo les afectó a su familia, y tercero les afectó a toda la comunidad. ¿Cómo es que la fe va a afectarnos a nosotros? O la incredulidad a las promesas de Dios también nos va a afectar a nosotros, pero va a afectar también a nuestra familia, y va a afectar también con las demás personas que nosotros nos relacionemos. No podemos guiarnos con nuestros ojos naturales, debemos de guiarnos por la palabra bendita de Dios. Pero hay un caso, y aquí es donde yo me quiero centrar un momento. Está el caso de Caleb. Caleb fue uno de los 12 que fue, y él vio con los ojos de la fe la tierra prometida. Y él estuvo dispuesto a enfrentar toda esta situación en medio de todo el pueblo. Pero este Caleb, la Biblia dice en Números 14:24 que tenía un espíritu diferente. La versión Dios habla hoy dice que tenía una actitud diferente que los demás. Vea, hermanos, cómo es nuestra actitud, cómo nos ayuda para bien o nos puede echar a perder muchas veces los planes de Dios, hermanos, en nuestra vida. Quiero centrarme en él y quiero compartirle a usted
5 características que yo encuentro en la vida de este hombre que lo hicieron diferente a los demás. Y creo que estas mismas características, usted y yo, las debemos de poner en práctica para que las promesas de Dios las podamos nosotros palpar, ver, disfrutarlas y vivirlas. Número 1, Caleb recordaba las promesas de Dios, pero también actuaba. Eso me gusta mucho. Caleb recordaba las promesas de Dios y actuaba. Números 13:30. En medio de todo el bullicio ese, Caleb expresa estas palabras. Entonces dice, Caleb hizo callar al pueblo, aquel pueblo que estaba murmurando, aquel pueblo que estaba descontento, aquel pueblo que estaba diciendo vamos a nombrar a un capitán y nos vamos a regresar a Egipto porque aquí en este desierto nos vamos a morir de hambre. Pregunto, ¿cuántos de los israelitas habían muerto de hambre en el desierto? Ninguno. ¿Va? ¿Cuántos habían muerto de sed en el desierto? Ninguno. En medio de esos, dice Caleb, hizo callar al pueblo, número 1, delante de Moisés. Y dijo, aquí está su actuación. Subamos luego, démonos prisa y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. A mí me encanta este hombre que no solamente recordaba la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y que siempre Dios repetitivamente había dicho que la tierra Dios se la iba a entregar al pueblo de Israel para que la pudiera disfrutar. Moisés, ¿sabe qué? Caleb tenía en mente, tenía en su corazón estas palabras. No se le habían olvidado para nada. Él, las cosas naturales que él había visto, los gigantes, las ciudades amuralladas, no le habían quitado su fe en las promesas de Dios. Entonces él recordaba constantemente las promesas de Dios, pero también actuaba. Él dijo, tranquilos, no, subamos, tomemos la tierra por posesión, y hizo callar al pueblo. Cuando uno lee, a mí me encanta leer las promesas que le hizo Dios al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 28. Dice más o menos así, lo voy a parafrasear para no leer todos los primeros 14 versículos. Pero dice que si dieres oídos a la voz de Dios y pusieres en práctica los mandamientos, serás bendito, dice, en el campo, bendito en la ciudad, bendito en tu salir, bendito en tu entrar. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita la cría de tus ovejas, de tus vacas, de tus ganados. Serás cabeza y no serás cola. ¿Por qué? Porque la tierra que Dios les iba a entregar era una tierra muy productiva, donde ellos le podían sacar el jugo hasta donde ellos quisieran. Y le dice, y serán ustedes cabeza y no serán cola. Pedirán, muchas naciones vendrán a pedirle prestado a ustedes, pero ustedes nunca les pedirán prestado. Ahí Chepe te presta, se quedó por un lado. Ellos dijeron, no, así les dijo el mismo Señor. O sea, los voy a introducir a una buena tierra, a una tierra de bendición. Es que, hermanos, cuando Dios nos hace promesas buenas. Nos hace promesas a nosotros que las vamos a disfrutar y las vamos a vivir. Caleb, recordaba las promesas de Dios, pero también actuaba. Número 2, esto me encanta mucho. Se atrevió a ir en contra de todos. Todos dijeron, no se puede conquistar la tierra. Allí hay gigantes, ciudades amuralladas. Es imposible.
y todo el pueblo se quejó. Usted se imagina una gran cantidad de personas diciendo no se puede, y en medio de todos esos se levanta uno solo y dice: hey, cállense, porque la tierra que Dios nos ha prometido es una tierra buena, es una tierra que fluye leche y miel. Dios no se ha equivocado, Dios mantiene su promesa y nosotros vamos a tomar esa promesa. En medio de todos, Él se halló en medio de en contra de la corriente, pero en medio de todos, Él se dispuso a pararse en fe en las promesas e ir en contra de todos. Estaba recordando cuando mi hijo se graduó de la universidad. Le dieron una palabra y la palabra fue: bienvenido al mundo de los desempleados. ¿Verdad que la meta de muchos estudiantes es graduarse? El día que les entregan su título, su birrete, y como que juntamente con el título viene también el contrato de trabajo. Y muchos van con esa expectativa y todo el mundo va con esa expectativa. Pero allá en el mundo no está así. No es así. La realidad del mundo no es así. No es que todos los que se gradúan, hermanos, no sé cuántos maestros se graduaron este año, pero es una cantidad muy grande de maestros. ¿Usted cree que para todos los maestros hay trabajo? Y uno puede ir en contra, un hijo de Dios puede marcar la diferencia y puede ir en contra de todos esos pensamientos, porque a los hijos de Dios siempre Dios les va a abrir una puerta. No por lo chispudo, lo bueno que somos nosotros, sino por la gracia de Dios. Es que, mis amados hermanos, nosotros tenemos una gracia de Dios. Vamos a encontrar gracia con los jefes, vamos a encontrar gracia, hermanos, en las instituciones, porque nosotros tenemos al Dios de toda gracia viviendo dentro de nosotros. Pero usted tiene que ir en contra de ese pensamiento. Ay, ¿cuándo será que me van a dar trabajo a mí? ¿Cómo va a ser posible si hay 25,000 maestros que se recibieron este año? ¿Qué? Pero ni de conserje me van a dar, porque no sé barrer. Recuerden, hermanos, que la fe es ir en contra de la corriente de este mundo, en contra de todas las voces que nosotros escuchamos que son negativas en esta vida. Nosotros debemos de pararnos en las promesas de Dios y decir: en Cristo Jesús yo soy más que vencedor. Aunque otros no tengan trabajo, yo voy a tener trabajo. Una vez vino un hermano y no encontraba trabajo. Yo le dije: hermano, meta su papelería en cualquier institución que sea. Métala por todos lados. Y lo hizo. Después vino y me dijo: pastor, yo quiero que ore por mí, porque tengo 4 trabajos y no hay cuál agarrarme. Ya vio, mi esposa tiene un dicho: Dios hace su parte y haga usted su parte. Él no podía encontrar gracia humanamente delante de las empresas, pero Dios sí le había puesto una gracia a él para que él pudiera tener 4 puertas abiertas al mismo tiempo. Y de ahí ahora era otro trabajo, de orar y decir: Señor, ¿por cuál trabajo me quedo ahora? Pero resulta que Caleb se animó a ir en contra de la corriente de todos. De todo el pensamiento negativo que había, él tenía un pensamiento positivo, pero era la fe que tenía en las promesas de Dios. Dios nos va a abrir puertas.
Yo recuerdo, y recuerdo a mi hijo, la primera puerta que Dios le abrió fue una heladería, vender helados. Y él es ingeniero en sistemas. Y muchos le dijeron, ¿para qué estudiaste ingeniería en sistemas? Para vender helados. Pero él dijo, no, es el medio que Dios me ha provisto y voy a hacerle frente a eso. Y ¿sabe qué? Que le fue bien vendiendo helados. Yo creo que si trajéramos helados hoy vendiéramos, ¿verdad? Y ahora sí le sirve su título, porque en eso está trabajando. Pero Dios es un Dios así. Dios siempre va a abrir una puerta para el pueblo de Dios. La promesa de Dios va a venir a como dé lugar. Truene o relampaguee, la promesa de Dios va a venir a la vida de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 3, otra característica que yo veo en Caleb es que él, mis amados hermanos, no se rindió aun cuando estuvo bajo presión. Tenía una presión de todo el pueblo como usted no se imagina. Es que todo el mundo decía, no se puede, no se puede, no se puede conquistar la tierra, no se puede. Hay gigantes de 3,40 metros de alto. Nosotros parecemos chapulines delante de ellos y aún pensamos que ellos piensan que nosotros somos chapulines. No se puede, no se puede. Y usted se imagina una nación entera gritando no se puede. Y aquel hombre, hermanos, es que no estaba parado en cualquier promesa. Estaba parado en la promesa de Dios. La promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que Dios les iba a entregar una tierra, tronara o relampagueara. Dios se la iba a entregar. Punto y aparte. Y usted sabe que Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Eso ha dicho Dios de nosotros, nosotros sus hijos. Dios ha dicho que no nos va a dejar, aunque el mundo dé vueltas, el Señor nunca a nosotros nos va a dejar. Siempre va a estar con la provisión todos los días en nosotros. Pero hermanos, es que tenemos que aguantar a veces la presión de todo el mundo. La presión de la sociedad que dice no se puede. Ay, el tiempo está difícil usted. Ahora ya no se pueden amarrar los chuchos con chorizo cuando así los amarraba mi abuelita, decían. Ahora ya no se puede. El mundo está difícil, usted, la situación económica está difícil. Sí puede estar difícil, pero el Señor ha dicho, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es lo que mi Padre ha dicho por cada uno de nosotros, que Dios siempre va a tener el cuidado de cada uno de nosotros. Así que este varón no se rindió, aun cuando estuvo bajo una opresión de todo un pueblo. Él estuvo firme en su convicción, en las promesas que Dios le había dado. Número 4. Esto me gusta. Donde todos veían problemas. Porque ¿qué veía toda la nación de Israel? Problemas. Solo, aunque llevaron un racimo de uvas y unas granadas. Pero todo el comentario que hacían, ay sí, y como no eran cualquier cosa los que habían ido a ver la tierra prometida, es que hermanos eran príncipes, dice la Escritura. Eran hombres de palabra. Y estos hombres de palabra trajeron una palabra negativa al pueblo y el pueblo, por ser príncipes, la creyó. ¿Vea que sí? La creyó. Entonces, donde todos veían problemas, él vio posibilidades. Hay una hermana que nosotros ayudamos en Haití. En Haití, una misionera, Noemí Morales. Y ella me dice, allá la situación es bien difícil. Pero alguien, como llega mucho turista, alguien empezó a ver piedras bonitas en un río, bien lisas, con algunas formas, y se fue a comprar unos sus botes de pintura.
y les empezó a pintar paisajes. Y a mí me trajo una piedra de esa, no sé cuánto pesaba en su maleta, ¿verdad? Pero me la trajo de recuerdo. Y mire, me dice, de esto es lo que unos hermanos viven allá. ¿Y usted qué va a ver? Solo piedras, eso es solo para construcción. Yo no soy albañil, usted. Eso solo a los albañiles les sirve. Pero otro con una visión diferente dice, aquí le puedo sacar el jugo a esto, ¿verdad? Y empezó a dibujar paisajes de las islas y de todo eso en las piedras. Y ahí tengo mi piedra, si usted la quiere ver después se la puedo enseñar. Se la puedo vender mejor. Josué 14:9. Sí. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. No estoy seguro si lo leí o alguien me lo contó, a saber si es cierto, pero dicen que el pedacito de tierra que le tocó a Caleb, porque a él le tocó un buen pedazo de tierra en la tierra prometida. Muchos dicen que eran 100 kilómetros cuadrados. ¿Qué hiciera usted con su lote así? Lo lotificaría, ¿verdad? ¿Cuántos lotes sacaría de 5 por 15? Dios le entregó un vasto territorio. Donde otros dijeron, es que esa tierra no se puede, él dijo, sí se puede, porque yo estoy parado en las promesas de Dios, y Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Él dio esta palabra, y en esta palabra yo voy a vivir, y en esa palabra yo voy a confiar, y por lo tanto Dios le entregó, hermanos, una buena cantidad de herencia para que él y su familia la pudieran disfrutar. Vea, hermanos, que Dios, ¿cómo es Dios? A veces cuesta entender al Señor. Cuando nosotros honramos su palabra, Él también nos honra. En lugar de quedarse Él con la honra, Él nos honra. Honró a Caleb, dándole una cantidad de tierra por cuanto creyó la palabra. Donde otros vieron dificultades, Él vio posibilidades de una bendición tremenda del cielo. Y número 5, como ya sé que tienen ganas de un helado, voy a terminar luego. Esto me gusta. Se mantuvo fuerte en espíritu, aun cuando ya era viejo. Se mantuvo fuerte en espíritu, aun cuando ya era viejo. Josué capítulo 14, versículo 10 y versículo 11. Ahora bien, dice, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Vea qué espíritu más tremendo de este varón, que aun cuando él estaba con Moisés era aparentemente joven, pues la palabra de Dios le dio fuerza para que él pudiera apoyarse todos los días en esa palabra y pudiera tener una dependencia totalmente de Dios. Y así pasó estos 45 años hasta que llegó ya de viejito. Hermanos, si usted se quiere jubilar, todavía no se puede jubilar, fíjese.
Si usted ya está entrado en años y dice, yo ya no sirvo para nada. No, hermano, sirve, aunque sea de estorbo, pero sirve. De verdad sirve. Caleb dijo, cuando yo estaba con Moisés, tenía un vigor sobrenatural. Y mi fuerza dependía de Dios. Y durante esos 45 años, mi fuerza siempre fue dependiente de Dios. Ahí me aferré yo en Dios. Ahí me refugié yo en el Señor. Y ahora que ya tengo 85 años, todavía tengo esa fuerza interior, aunque tal vez ya lleno de canas, tal vez arrugado, quemado por el sol, pero había dentro de él un espíritu diferente. Y eso solamente la gracia de Dios lo puede hacer en nosotros. Mi mamá tuvo una enfermedad terminal y cuando ya estaba en los últimos días de su vida, estaba platicando con mi esposa y a mi esposa le dijo, anoche me corrigió mi esposa, pero ¿cómo fue que te dijo? Mi cuerpo se va desvaneciendo, pero mi espíritu se está fortaleciendo. Y después de eso mi mamá falleció. Y qué rico el poder nosotros encontrar a gente que aunque sean ya viejitos, aunque tengan tal vez algunos problemas de salud, pero que puedan tener esa confianza en el Señor y diciendo, aunque este cuerpo en lo natural se va desgastando, pero el interior se va renovando cada día con la fuerza del Señor. Caleb, hermanos, es un hombre que nos deja una gran lección de vivir bajo la promesa de Dios. Fueron de los pocos que entraron a poseer la tierra prometida, porque la demás generación no entró por la incredulidad que había en el corazón. Este hombre sí pudo entrar a poseer las promesas de Dios para el pueblo. Mi amado, ¿cuáles son sus actitudes hacia las promesas de Dios?